Hola, bienvenida, bienvenido a Caminos de Resistencia, un espacio donde nos detenemos a mirar aquellas realidades culturales que muchas veces pasan desapercibidas, pero que son esenciales para entender la diversidad de nuestro país. Mi nombre es Anita y en este primer episodio quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una problemática que, aunque cercana, suele ser ignorada o peor aún, silenciada. Hablo de la discriminación hacia el pueblo Shipibo-Conibo, una comunidad indígena amazónica que hoy resiste desde el corazón de Lima. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se vive la identidad cultural en medio de una ciudad que muchas veces te niega, te margina o se apropia de lo que representas? Hoy hablaremos de Cantagallo, pero no solo como un lugar, sino como símbolo de lucha, de memoria, de dolor y de dignidad. También hablaremos de salud mental, de racismo, de arte, de resiliencia y de lo que significa resistir todos los días cuando el sistema parece estar en tu contra. Así que acompáñame, porque este episodio es más que una conversación. Es un recorrido por la resistencia cultural en tiempos de desigualdad. Ahora bien, para entender la lucha actual de la comunidad Shipibo-Conibo en Lima, necesitamos mirar primero su recorrido. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Qué encontraron cuando llegaron? Porque detrás de cada expresión artística, de cada bordado quené, de cada protesta o silencio, hay una historia larga de migración, de abandono, de resistencia. Así que quiero contarte un poco de ese contexto, de cómo fue que una comunidad amazónica terminó habitando en pleno centro urbano y de todo lo que eso implicó emocional y culturalmente. Para entender realmente lo que vive la comunidad Shipibo Conibo en Lima, necesitamos retroceder un poco y mirar su historia más reciente. Ellos llegaron a la capital a inicios de los años 2000, migrando desde la Amazonía. ¿Y por qué migraron? No fue solo por necesidad económica, aunque también eso fue clave. Sin embargo, vinieron buscando mejores condiciones de vida, acceso a salud, a educación y con un objetivo muy importante: visibilizar su arte y su identidad cultural en la capital. Pero lo que encontraron no fue integración, fue todo lo contrario: marginalidad, exclusión e indiferencia. A lo largo de los años, la comunidad ha sido prácticamente ignorada por el Estado, invisibilizado por los medios y desplazados incluso de los pocos espacios que lograron construir por sí mismos. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que cuando parecía que las cosas iban a mejorar, todo se vino abajo. En el año 2012 surgió el proyecto Río Verde. Esta era una iniciativa que prometía algo muy importante: reubicar a las familias Shipibo-Conibo de Cantagallo en viviendas nuevas, seguras y dignas. Además, el proyecto incluía la recuperación ecológica del río. Es decir, no solo era urbanismo, era también reparación simbólica y ambiental.
3 años después, en el año 2015, esa esperanza fue cancelada. El entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, decidió anular el proyecto sin consulta previa y redirigir los fondos al bypass de 28 de julio. Así, de la noche a la mañana, la comunidad quedó fuera del mapa. Lo más doloroso vino poco después. En el año 2016, un incendio arrasó gran parte de Cantagallo. Fue devastador. Decenas de familias lo perdieron todo. Y aún así, ni siquiera esa tragedia logró que se reactivara la promesa de reubicación. Desde entonces, viven entre promesas rotas y abandono. No tienen acceso estable a agua potable. Viven con riesgo eléctrico. No hay atención adecuada para su salud física ni mental. Y ese abandono no solo se vive en lo material, sino también en lo emocional. La desesperanza, la frustración, el desamparo se sienten en sus voces cuando preguntan una y otra vez, ¿y nosotros cuándo? Y para tener una idea de cuánto se sabe, o más bien cuánto no se sabe sobre ellos, realicé una pequeña encuesta en mi universidad, la UTP, entre estudiantes como tú y como yo, y no sabes lo que descubrí. Más del 60% de estudiantes encuestados nunca había escuchado hablar del asentamiento Shipibo Conibo en Cantagallo. Muchos no sabían qué es el arte quené ni su relación con la espiritualidad de esta comunidad. Y la gran mayoría nunca había tenido contacto directo con personas indígenas que viven en Lima. Esto no es casualidad, no es descuido, es parte de un sistema que borra los pueblos originarios de la narrativa urbana, como si solo existieran en el pasado o en lugares lejanos. Pero ellos están aquí, existen, resisten. Y cuando una cultura es invisible, lo que viene después es la discriminación, el estigma, el prejuicio. Por eso, hablar de salud mental también es hablar de memoria, de identidad y de reconocimiento, porque la invisibilización también es una forma de violencia. Para profundizar más, quiero contarte dos noticias que para muchos pasaron como una más en el mar de publicaciones, pero para la comunidad Shipibo Conibo fueron heridas abiertas. Uno de los casos que más me marcó y que sinceramente creo que debería hacernos reflexionar fue el asesinato de Michael Gómez, un joven Shipibo Conibo, artista, padre y miembro activo de la comunidad de Cantagallo. Esto ocurrió el 4 de marzo de 2024. Fue asesinado de 2 disparos a plena luz del día, supuestamente en represalia por un intento de robo que algunos miembros de la comunidad habían evitado. Pero lo más indignante no fue solo el crimen en sí, sino lo que pasó después. Según denunciaron sus vecinos, llamaron a la policía varias veces y nunca llegaron. ¿Qué hace una comunidad cuando el Estado no responde? Se organiza. Y sí, eso hicieron. Organizaron vigilias, marchas, ceremonias, porque en su cultura el duelo no solo es dolor, también es resistencia. Medios como Infobae, La República e Inforregión
lo cubrieron, pero tardaron días en hacerlo. Mientras tanto, la comunidad ya había llorado, protestado y resistido sola. Desde mi lugar como psicóloga en formación y también como ciudadana, esto me deja una sensación de injusticia muy fuerte, porque esto no es solo una muerte, es una herida emocional profunda que se suma a muchas otras que la comunidad ha cargado. ¿Qué pasa con la salud mental de un pueblo cuando siente que su vida vale menos? Cuando teme que mañana pueda ser otro joven, otra madre, otro hijo el que no regrese a casa. Y si hablamos de heridas, hay unas que no dejan moretones, pero duelen igual. Y me refiero a la apropiación cultural. A fines de 2024, en un evento de moda sostenible en Lima, la diseñadora Anisa Manés fue acusada de usar arte shipibo, específicamente el quené, sin pedir permiso, sin dar crédito, ni mucho menos compensación. Lo más indignante fue cuando ella reveló que la comunidad le pidió $5,000 por enseñarle su arte. Y lo dijo como si fuera un abuso, como si el conocimiento ancestral no tuviera valor. Pero lo que terminó de herir a la comunidad fue lo dicho por el editor de Vogue Latinoamérica. El quené es solo una referencia visual que cualquiera puede usar. ¿Una referencia visual? ¿Eso somos? La respuesta fue inmediata y contundente. Olinda Silvano, una de las artistas shipibo más reconocidas, le respondió: Nuestra pintura es nuestra historia, no somos decoración para pasarelas. Y tiene razón, porque esto no es solo sobre moda, es sobre identidad, es sobre respeto, es sobre historia. Lo más triste es que cuando yo hice una pequeña encuesta en mi universidad, la mayoría de estudiantes ni siquiera sabía qué era el arte quené. Entonces, ¿cómo exigimos respeto si ni siquiera sabemos lo que debemos defender? ¿Cómo evitamos la apropiación cultural si ni siquiera enseñamos sobre ella en nuestras aulas? Y es que a pesar de todo lo vivido, a pesar de la pérdida, el abandono institucional y el dolor acumulado, el pueblo shipibo Conibo no ha dejado de crear, de soñar y de compartir. Su arte quené, sus cantos, sus plantas medicinales, su lengua, sus rituales, no son solo expresiones culturales, son formas de cuidado, son redes de contención afectiva, son respuestas emocionales y espirituales frente a un sistema que muchas veces los niega o los despoja. Las mujeres de Cantagallo han sido las guardianas de esta sabiduría. A través del bordado, la pintura, la enseñanza oral, han mantenido viva una memoria colectiva que no solo protege, sino que también sana. Desde la psicología cultural, reconocemos que estas prácticas no son decorativas. Son estrategias reales de afrontamiento, de autorreconocimiento y de dignidad. Pero también hay algo que no podemos ignorar. La resiliencia no debería ser una obligación. No puede ser que sigamos esperando que las comunidades indígenas sean siempre fuertes, que soporten el peso del racismo estructural, la exclusión y la indiferencia, mientras el resto de la sociedad permanece inmóvil. Resistir
no puede ser el único camino, porque una cultura que resiste todos los días también se cansa, también se quiebra, también necesita espacios para ser cuidada, escuchada y validada. Y es ahí donde nos toca preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para cambiar esa historia? ¿Qué lugar ocupa el respeto real, la escucha activa, la reparación emocional en nuestra forma de convivir? Yo me lo pregunto desde mi lugar como estudiante de psicología, como mujer y como peruana. Y desde ahí nace esta propuesta. Un intento por aportar desde lo que yo tengo, la palabra, la conciencia y la voluntad de no quedarme callada. Lo que compartiré a continuación no es una solución mágica, pero sí es una invitación a actuar, a transformar desde nuestras aulas, desde nuestras universidades, desde nuestras profesiones, porque visibilizar es solo el primer paso. Lo que sigue es intervenir con respeto, con compromiso, con humanidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no basta con admirar su arte desde lejos, ni con indignarnos solo cuando una tragedia llega a las noticias. No basta con aplaudir su fortaleza mientras seguimos habitando instituciones que los excluyen. Si realmente queremos construir una convivencia intercultural auténtica, si de verdad aspiramos a una sociedad más justa, entonces necesitamos intervenir. Intervenir no en el sentido de imponer, sino de abrir espacios de diálogo, de cuidado y de transformación compartida. Y desde ese lugar, desde lo que he aprendido como estudiante de psicología, como joven que también busca respuestas, quiero compartir una propuesta de intervención. Esto no busca hablar por nadie, sino proponer desde el respeto, desde el reconocimiento de lo que falta, pero también de todo lo que la comunidad Shipibo Konibo ya tiene y ha construido. Esta propuesta no parte del vacío, parte de las voces, las memorias y las resistencias que ya existen y que solo necesitan ser escuchadas, acompañadas y amplificadas. Frente a todo lo que hemos recorrido en este episodio, puedo decir que resistir es valiente, pero no debería ser la única opción. Desde la psicología, desde la educación, desde lo humano, tenemos el deber de hacer algo. Por eso propongo una intervención que combine 3 niveles: sensibilización, educación y acompañamiento psicosocial. Empecemos por las universidades. En el diagnóstico que realicé a estudiantes de la UTP, muchos confesaron que nunca habían escuchado sobre Cantagallo. Algunos no sabían qué era el quené, y la mayoría jamás había tenido contacto directo con personas indígenas en Lima. Esto no es casual, es el resultado de una educación que aún invisibiliza. Si queremos transformar esta realidad, la propuesta no es solo hablar de interculturalidad, sino de vivirla realmente. Propongo que las universidades implementen talleres vivenciales e informativos, centrados en pueblos indígenas migrantes en Lima, que no sean charlas abstractas dictadas por especialistas externos, sino espacios donde las propias comunidades hablen por sí mismas. Necesitamos escucharlos a ellos. En psicología cultural, sabemos que no hay interculturalidad real sin encuentro real. Por eso sugiero invitar directamente a miembros de comunidades indígenas
especialmente del pueblo Shipibo-Conibo de Cantagallo, para que conduzca actividades, compartan su quené y transmitan su cosmovisión. Incorporar módulos vivenciales en carreras como psicología, educación y trabajo social. Que la teoría se combine con la experiencia y la reflexión conjunta. Y finalmente, crear un cupo universitario intercultural, como ya existe en universidades como la UNAP y la UNIA, que haya representación indígena en las aulas con acompañamiento académico. El segundo nivel es más comunitario. Ya lo dijimos antes, la discriminación constante, los despojos, la pérdida de viviendas, la inseguridad dejan marcas profundas. Pero el pueblo Shipibo-Conibo también tiene herramientas para sanar. El arte quené, por ejemplo, es mucho más que diseño, es identidad, es protección espiritual, es lenguaje emocional. Por eso, propongo crear espacios de arteterapia intercultural, donde psicólogos con enfoque comunitario trabajen junto a sabios y sabias de la comunidad. No se trata de imponer un modelo, sino de construirlo juntos. Estos espacios pueden permitir procesar experiencias de discriminación y violencia, reforzar la autoestima colectiva y crear redes de apoyo emocional que trasciendan el asistencialismo. El tercer nivel es más académico. ¿Cuántos profesionales de la salud mental están realmente preparados para trabajar con poblaciones indígenas en contextos urbanos? ¿Cuántas veces hablamos de racismo estructural en nuestras aulas? Propongo que las facultades de psicología incluyan un módulo obligatorio u optativo sobre salud mental indígena urbana, no solo como un tema teórico, sino como un compromiso ético, que se estudien casos reales como el de Cantagallo, que se escuchen voces indígenas dentro del aula, que se discutan temas incómodos como la apropiación cultural o el abandono institucional. Solo así formaremos profesionales verdaderamente interculturales. Y por último, las redes sociales. No todo pasa por el aula o la consulta. La conversación también ocurre en Internet, en los comentarios, en lo que se comparte o lo que se ignora. Este podcast, por ejemplo, también es una forma de intervención, porque difundir con respeto, con profundidad y con escucha activa también es sanar. Propongo que desde las universidades y colectivos se impulsen campañas digitales con enfoque intercultural. Podcasts como este, videos breves, publicaciones que expliquen, visibilicen, que den voz, que lleguen a todos, estudiantes, docentes, jóvenes, autoridades. Lo importante es que se escuche, que se repita y que se entienda. Hoy hemos visto una parte del camino que viven muchas personas de la comunidad Shipibo-Conibo en Lima. Hablamos de historias que no siempre aparecen en los medios, pero que nos confrontan con realidades profundas. El racismo simbólico, la exclusión urbana, la discriminación silenciosa. Historias como la de Michael Gómez, cuya muerte dejó una herida abierta en su comunidad, o la polémica sobre el quené, apropiado sin permiso, sin diálogo y sin respeto.
Pero también hablamos de algo más fuerte que el dolor, la resiliencia, de cómo el arte, la palabra, la memoria y la comunidad se convierten en formas de sanar. Porque sí, la discriminación es una forma de violencia psicológica, pero también hay caminos de resistencia. Este podcast no pretende hablar por nadie, sino abrir un espacio para visibilizar, para escuchar, para reconocer. La psicología cultural nos recuerda que sanar también es eso, reconocer lo negado, actuar con respeto y escuchar con intención. Las soluciones no nacen solo desde las aulas, sino desde los vínculos, y vincularnos es un acto profundamente humano. Es aquí donde te doy gracias por acompañarme en este episodio de Caminos de Resistencia. Si este contenido resonó contigo, te pido que lo compartas y sobre todo, escucha con el corazón, con humildad y con intención. Nos reencontramos pronto, quizás con nuevas voces, nuevas luchas y con más caminos por recorrer.